el Padre Todopoderoso les continúe bendiciendo. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Esta es tu amiga Marlene Arroyo y hoy vamos a estar compartiendo contigo una preciosa enseñanza de las Sagradas Escrituras. Vamos a estar hablando de la ley de Moisés y la ley de Jesucristo. Y la gran interrogante es: ¿acaso aquellos primeros 10 mandamientos entregados por el Padre a Moisés en el monte continúan vigentes para la iglesia de Jesucristo contemporánea? Vamos a darle respuesta inmediatamente, pero te adelanto que la respuesta es no. Nosotros hoy vivimos por la ley de Jesús y no por aquella ley entregada a Moisés en el monte. Vamos inmediatamente a leer las Sagradas Escrituras. Leamos Éxodo, capítulo 20, versos 1 al 17, donde aparecen registrados aquellos primeros 10 mandamientos. Yo te prometo que hoy no te quedarás con duda alguna de la diferencia entre la ley dada a Moisés y la ley de Cristo, en la cual nos regimos todos los cristianos. Dice la Biblia: Dios le dijo a los israelitas: yo soy el Dios de Israel. Yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí. No hagan ídolos ni imágenes de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Cita el versículo número 7. No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni ustedes, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, y ni siquiera el extranjero que trabaje para ustedes. Yo hice en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que le voy a dar. No maten, no sean infieles en el matrimonio. No roben, no hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra. No se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirviente, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Y estos fueron aquellos primeros 10 mandamientos entregados a Moisés en el monte. También son conocidos como las 10 palabras, que es una traducción completamente literal de la expresión hebrea Aseret Ha-Devarim. Y esta expresión aparece 3 veces en lo que se conoce como el Pentateuco, o la Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, cita Éxodo, capítulo 34, verso 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así que estaba Moisés en completo ayuno, pues dice la palabra del Señor: no probó pan, no tomó agua en todo ese tiempo, y allí, en una comunicación directa con el Padre Eterno, recibe Moisés los 10 mandamientos para Israel. Deuteronomio capítulo 4, versículo 13 cita lo siguiente: y él os anunció su pacto, el cual mandó a poner por obra
los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Y más adelante, Deuteronomio capítulo 10, versículo 4 cita: y escribió conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea, y me las dio Jehová. La gran pregunta es: ¿y cuál fue el propósito de estos 10 mandamientos para el pueblo de Israel? Pues estos 10 mandamientos primeramente formaban todo lo que se conoce como la ley de Moisés. La ley de Moisés es un código que incluye 613 leyes, 613 mandatos que establecieron los términos de un acuerdo, de un pacto con el Padre Celestial. Ahora, en Éxodo 34, 27 dice la Biblia: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y en Deuteronomio capítulo 28, versos 1 en adelante, encontramos una promesa hermosísima para todos los israelitas que cumplan con la palabra del Señor, con la ley de Dios. Y yo quiero leerlo porque es hermoso. Dice la Biblia: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Benditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas, las crías del ganado, los territorios de tus manadas y los corderitos de tus rebaños. Benditos serán tu canasta y tu mesa de amasar. Bendito serás en el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación, pero huirán en desbandada. El Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. Cita el verso 9: el Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. El Señor te concederá abundancia de bienes, multiplicará tus hijos, tu ganado y tus cosechas en la tierra que a tus antepasados juró que te daría. El Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo, con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te mando y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de las palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Qué maravillosa promesa, qué mandamientos más hermosos. Pero es importante que todos nosotros entendamos que esto fue para Israel. Y esto fue precisamente para preparar al pueblo de Dios para recibir a Jesús, para que recibieran al Mesías. Cuando usted lee en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 3, versículo 24, encuentras lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Así que la ley ha sido nuestra ayuda,
ha sido como nuestra nodriza para que nosotros podamos llegar hasta Jesucristo. Ahora, la gran pregunta, ¿debe la iglesia actual, la iglesia de Jesucristo, obedecer estrictamente estos mandamientos? Vamos a reflexionar un poco en esto. El Padre Eterno le dio toda la ley, incluidos los 10 mandamientos, únicamente a la nación de Israel. Cita Deuteronomio 5, 2 al 3. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres solamente hizo este pacto, sino con nosotros los que estamos aquí, hoy vivos. Y obviamente hace referencia a ese momento histórico. Si lees el Salmo 147, versos 19 al 20, lees lo siguiente. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. Así que los cristianos no estamos obligados a obedecer la ley mosaica. De hecho, hasta los judíos que se cristianizaron quedaron totalmente desobligados de cumplir con esta ley. Leamos la Biblia. Romanos 7:6 cita. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen viejo de la letra. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo ahora vive bajo un régimen nuevo del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la ley de Jesucristo. La ley de Moisés entonces fue reemplazada por la ley de Cristo, que incluye todas las enseñanzas, todos los principios y todos los mandatos que Jesús enseñó como hombre Dios aquí en la tierra. Quiero leerte Gálatas capítulo 6 versículo 2 que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. También cita Mateo capítulo 28 versos 19 al 20. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces me parece importante hacer una comparación entre la ley que el Padre le entregó a Moisés y la ley de Cristo, o el régimen nuevo del Espíritu Santo. Quiero decirte que la ley de Jesús, que el régimen del Espíritu Santo es mucho más alto, es mucho más profundo, es mucho más ancho y es mucho más exigente que la ley de Moisés. Préstame por favor toda tu atención. Por ejemplo, allá bajo la ley de Moisés se estableció un principio: adorar únicamente a Jehová, a Yahweh, a nuestro Dios Todopoderoso. Y ahora Jesús también lo enseña. De hecho, si buscamos evidencias en el Nuevo Testamento, las vamos a encontrar. Apocalipsis capítulo 22, versos 8 y 9 citan: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero el ángel me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y esta es simplemente una pequeña porción escritural, pero Jesús nos enseñó esto, que la adoración es al Padre Eterno, a Elohim, al Soberano, al Todopoderoso. Y está bien, entonces este mandato valida un mandamiento de la ley de Moisés. Vayamos a otro, por favor. No adorar ídolos.
Y en el Nuevo Testamento validamos también este mandato. Cuando leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14, encontramos lo siguiente: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Así que estamos de acuerdo que bajo el régimen del Espíritu Santo, la ley de Jesús, estamos validando ir en contra de toda idolatría que aparece también en la ley de Moisés. Vamos avanzando, continúa conmigo que se está poniendo muy interesante. La ley de Moisés nos enseñó honrar el nombre de Dios. Jesús también lo enseñó. Mateo 6:9 cita: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que Jesús está validando también este mandato. Número 4, adorar a Dios con regularidad. Adorar a Dios constante y en todo tiempo. Hebreos capítulo 10, versos 24 al 25 cita: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mandato o principio número 5 de la ley de Moisés: honrar a los padres. Y ahora esto se valida también en el nuevo pacto. Efesios 6, 1 al 2 cita: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ahora, atención al mandamiento número 6: no matarás, no asesinar. Eso dice la ley de Moisés y obviamente hace referencia a quitarle la vida a alguien. Pero ahora Jesús tomó este principio y lo llevó a un nivel de mayor responsabilidad. Vamos a leer lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente con él. Dios mío. Entonces, nota la diferencia. Bajo la ley de Moisés, la orden era: no puedes matar, tú no puedes quitarle la vida a otro, no puedes asesinar. Pero ahora, bajo la ley de Jesús, asesino es aquel que aborrece a su hermano. Es aquel, Dios mío, que tiene rencor, odio contra su hermano, aquel que murmura constantemente contra su hermano. Entonces, bajo la ley de Moisés se juzga el acto físico. Pero bajo el nuevo régimen del Espíritu Santo, bajo la ley de Jesús, aquí el Señor juzga el corazón. Es por esto que tenemos muchísimas personas que viven hoy bajo la ley de Moisés, que dicen: no, yo nunca he matado a nadie, yo nunca he asesinado a nadie. Sin embargo, siguen hablando mal de la gente, siguen aborreciendo a los hermanos en Cristo. Y ahora ellos no se sienten culpables por eso. ¿Por qué? Porque no entienden lo que es la ley de Jesús. Simplemente entienden lo que es la ley de Moisés. Pero no podemos olvidar, repito, que Jesús llevó este mandato a un nivel de mayor revelación. Vamos al próximo. Esto se pone aún más interesante. No cometerás adulterio. Y bajo la ley de Moisés, cometer adulterio era tener intimidad sexual con otra persona. Eso era adulterio. Pero la ley de Jesús, el régimen nuevo del Espíritu Santo, nos enseña que el adulterio no es la consumación del acto. Leamos la Biblia. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió
adulterio en su corazón. Entonces note la diferencia una vez más. Bajo la ley de Moisés se juzgaba al adúltero por el acto físico, pero el régimen nuevo del Espíritu Santo, la ley de Jesús, llama y juzga como adúltero a aquel que desea a otra persona en su corazón, sea hombre o sea mujer, porque la ley de Jesús juzga el alma. La ley de Jesús no juzga únicamente la consumación física. ¿Te das cuenta que vivir en la gracia exige más responsabilidad que vivir en la ley? Vamos al próximo. No robarás. Efesios capítulo 4, verso 28, que es parte del nuevo pacto, cita: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, atienda con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Quedó validado. Próximo, no dar falso testimonio, validado en el nuevo pacto. Efesios 4:25 cita: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Y finalmente, no codiciar. Lucas capítulo 12, versículo 15 cita y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y obviamente estas fueron palabras de Jesús. Esto fue incluido en una parábola de Jesús. Por lo tanto, ¿dónde está la diferencia entonces? Que la ley de Moisés fue para Israel, pero Jesús vino a traer su ley, el nuevo régimen de su Santo Espíritu, la ley de la gracia, que implica más responsabilidad, que nos demanda muchísimo más a la iglesia, porque juzga el pensamiento, juzga el corazón, nos juzga a nosotros. Somos seres espirituales y no tan solo a la consumación carnal del acto. Por lo tanto, quiero repetirte esta enseñanza: la iglesia de Jesucristo ya no vive bajo la ley de Moisés. La iglesia de Jesucristo ahora tiene una demanda mucho más alta. Vive bajo la ley de Jesús, bajo el régimen del Espíritu Santo. Y en cuanto al sábado, que es el mandato textual que se nos queda aquí, bueno, Jesús hizo 7 milagros el día sábado para evidenciar que Él es el reposo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo les daré descanso. Yo os haré descansar. Así que el día sábado era un día de mucho trabajo para Jesús. Era un día de milagros. Era un día de sanidades. Era un día de hacer señales, de hacer prodigios. Era un día de darle descanso al que estaba enfermo, darle descanso al que estaba atado. Él es nuestro reposo y esta es la ley de Cristo. Así que te invito en esta linda temporada que el Señor nos ha dado el privilegio de vivir, el tiempo de la gracia, a no solamente atender a los 10 mandamientos dados por el Padre a Moisés, que obviamente es el pensamiento de Dios también, sino a vivir por estándares mucho más altos, por la ley de Jesús, por el régimen de su Santo Espíritu. Amén. Y será hasta la próxima. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Marlín Arroyo, y a nuestro podcast en Spotify, Marlín Arroyo.